Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Hermanos, mucho gusto de estar con ustedes. Me da mucho gusto poder compartir un tema más este día, un tema importante para mí. Pues sí, realmente les quiero comentar que para mí el hablar de la Divina Misericordia es una de las cosas más importantes en mi vida. Yo pues tengo muchas actividades como mamá, como esposa, como compañera de trabajo, como organizadora de grupos de oración. Todo esto me implica tiempo, esfuerzo, energía, pero créanme que lo que más me agrada es hacer esto, poder compartir sobre la Divina Misericordia con ustedes, porque es algo que a mí me ha traído mucha riqueza, me ha traído paz, me ha traído consuelo en momentos de desesperación de mi vida, me ha traído la alegría de darme cuenta que Dios me ama así como soy, con mis defectos, con mis cualidades, con esas cosas que tampoco me gustan a mí, pero que sé que Él me ama tal cual soy yo. Y pues para mí es un gusto por eso estar hablando siempre de esta misericordia del Señor. Y bueno, pues a través de este programa, de este canal, más que programa, este canal, pues yo voy a estar llevándoles temas sobre la misericordia, pero desde la vida diaria. Cómo vivir la misericordia del Señor en mi vida diaria, en mi día a día. Porque les puedo decir de manera muy personal que la misericordia, el conocer la devoción a la Divina Misericordia, nos lleva a tener un estilo de vida. Un estilo de vida que probablemente no lo habíamos descubierto. Quizá ya lo llevábamos, quizá ya vivíamos muchas de las cosas que vamos a ir aprendiendo a través de estos temas, pero que no lo hacíamos de manera consciente o sabiendo que estábamos dentro de esa misericordia del Señor. ¿Qué es lo que yo pretendo al iniciar este canal? Pues sobre todo pretendo que ustedes se den cuenta que el Señor ha estado ahí desde siempre, que ha estado en nuestro pasado, está en nuestro presente y está en nuestro futuro. Y que es a través de esta seguridad que Él nos da de estar presente en nuestra vida que podemos vivir diariamente. Yo quiero invitarlos a través de la escucha de estos programas en este canal de Misericordia y Fe, porque bueno, pues primeramente tenemos que experimentar la misericordia del Señor para creer en ella y poderla dar a nuestro prójimo. Quiero comentarles a través del desarrollo de estos diferentes temas cómo es que podemos ir viviendo la misericordia del Señor, sobre todo en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, en esas situaciones que se nos presentan diariamente. Antes que nada, pues quiero compartirles que para mí esta devoción fue algo que llegó a mi vida en un momento muy difícil porque yo desconocía todo de la Divina Misericordia. Mi esposo sí ya rezaba la coronilla, pero yo pocas veces lo acompañé a hacer esta oración, ni mucho menos sabía de la importancia de ella. Llegó un momento en nuestra vida, un momento de prueba, un momento de, pues yo les digo, esas pruebas de fe que el Señor permite para engrandecernos, porque jamás lo hace para dañarnos, es para engrandecernos. Llegó ese momento en el que nuestra única hija, de 4 hijos que teníamos, nuestra única mujer, presenta una situación de enfermedad muy delicada. Nos vamos a México a hacer estudios,
analizar qué es lo que está pasando con ella. Ella tenía aproximadamente 13 años. Entonces estamos en México una semana haciéndole muchos estudios. Yo para este momento no conocía la misericordia del Señor. Ya la había experimentado, pero no conocía de su misericordia, ni mucho menos de esta devoción. Estamos en México una semana, regresamos con un diagnóstico terrible. El diagnóstico era que mi hija presentaba una enfermedad grave, progresiva, mortal y que no tenía cura. Perdón. Esto para mi esposo y para mí fue desgarrador, hermanos. Desgarrador. Porque nuestra vida era tan bonita, digamos, sin problemas, sin dificultades, con nuestros hijos pequeños. Iban a la escuela, mi esposo y yo a nuestro trabajo, regresábamos, convivíamos. Era una vida, ahora puedo decir que color de rosa. Cuando nos dan ese diagnóstico, yo realmente empiezo un calvario. Empiezo una agonía. Porque empecé a sufrir desde ese momento cosas que me imaginaba que mi hija iba a pasar. Que ya no iba a hablar, que no iba a caminar, que no iba a poder ir a la escuela, que no iba a poder comer. Muchas cosas empecé a vivir sin que estuvieran pasando. Esto, más que todo, era porque yo no confiaba en Dios, hermanos. Porque yo no vivía en el hoy, vivía en el mañana. Y así fue pasando el tiempo. Efectivamente, mi hija se fue enfermando más. Yo le pedí a mi esposo que fuéramos a un lugar para que nos enseñaran a formar un grupo de la Divina Misericordia en nuestra parroquia. Y él accedió con mucho gusto. Él ya conocía un poco de esta devoción. Nos presentamos a esa junta donde iban a presentar a los coordinadores aquí en la ciudad de Morelia, donde nosotros vivimos, y ellos serían quienes nos instruirían para abrir estos cenáculos de oración de la Divina Misericordia. Y bueno, pues llegamos a la reunión, estuvimos ahí, nos presentamos y no sé qué pasó, no sé que es la voluntad de Dios que así van a hacer las cosas, pero las personas que iban a quedar a cargo decidieron no tomar el cargo, no tomar el puesto, a pesar de que ya habían sido nombradas por el señor obispo de aquí de Morelia. Entonces nos piden a mi esposo y a mí que salgamos de la reunión. Salimos, nos invitan a ser los coordinadores de la Divina Misericordia en la diócesis. Yo me quedé impactada porque yo no conocía nada de esto. Mi esposo un poco había leído el diario, rezaba la coronilla, pero yo no sabía absolutamente nada de la misericordia, de esta devoción. Mi esposo dijo que sí lo haríamos y yo, bueno, pues accedí sin saber nada. Nos capacitaron, sí, efectivamente, nos llevaron a una capacitación. Después empezamos nosotros a ir a las comunidades a abrir cenáculos de oración. Y pues sí, alrededor de un año ya teníamos 120 grupos de oración funcionando. Esto, al principio nosotros creíamos que lo habíamos logrado con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. Después entendimos que era la gracia de Dios que obraba en nosotros. Esa gracia que hasta el día de hoy sigue obrando en todas y cada una de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Pues después de abrir esta cantidad de grupos, nosotros nos dedicábamos a misionar con nuestros 4 hijos, mi esposo, una amiga, su hija y yo. Y nos íbamos a todas las comunidades los fines de semana. Después de pasar un año, nuestra hija empezó a ponerse un poco más enferma. A mí me invitan a participar en un programa de radio, La Hora de la Misericordia le llamamos, a las 3 de la tarde. Yo sin tener idea de lo que era estar en el radio, sin tener muchos conocimientos todavía de esta hermosísima devoción, acepté
porque creo que cuando el Señor nos llama para algo no podemos negarnos. Acepté, iniciamos el programa con muchísimo éxito, mucha audiencia, mucha gente que llamaba al programa, y así estuvimos durante aproximadamente 12 meses. En el transcurso de esos 12 meses mi hija empezó a seguir enfermando cada vez más. Llegó un momento en que mi esposo me pidió que ya no fuera al programa porque él no podía quedarse solo con nuestra hija. Decidí ya no ir, se quedó un equipo a cargo y pues las cosas seguían avanzando en la obra de la misericordia aquí en Morelia. Muchas personas, abrimos un centro de oración de la Divina Misericordia, mucha gente asistía a los grupos de oración, muchas personas llegaban a la oración comunitaria que hacíamos los días una vez al mes, el último viernes de mes, y así iba creciendo rápidamente el apostolado, hermanos. Nosotros pues nos convertimos en unas personas, digamos, públicas, sin quererlo, sin buscarlo, pero esta devoción nos fue llevando a momentos, a situaciones, a cosas, a experiencias que jamás imaginamos. Y bueno, en un momento también iniciamos la coronilla, la Divina Misericordia, en la catedral diariamente, cosa que hasta el día de hoy, hace ya 9 años que se reza diariamente la coronilla en catedral aquí en Morelia. Pues también tuvimos ahora sí que la gracia de iniciar este trabajo, que ahora continúan con otros compañeros en él. Este trabajo se inició un 6 de agosto y nuestra hija fallece el 10 de agosto a los 4 días de iniciar la coronilla. Fue algo muy difícil, hermanos, muy difícil aceptar que nuestra hija se iba a sus 15 años, escasos 15 años, aceptar que, bueno, la voluntad de Dios era esa y que de alguna manera nosotros ya habíamos aprendido eso porque ya conocíamos más de la devoción a la Divina Misericordia. Una devoción que tiene como esencia vivir en la voluntad de Dios, no en mi voluntad, en la voluntad de Dios. Es hacer a un lado mi voluntad para que entre la voluntad de Dios. Esto ya lo conocíamos nosotros porque ya habíamos entendido esta esencia de la devoción. Pero en el momento en que muere nuestra hija, es realmente practicar esto, de aceptar la voluntad de Dios antes que la nuestra. Porque por supuesto nuestra voluntad era que nuestra hija viviera, era que se desarrollara, que creciera, que hiciera una carrera, que encontrara un hombre que la amara, que se casara, que hiciera una familia, todos los proyectos que tiene uno con sus hijos. Cuando un hijo muere, mueren muchos proyectos de un padre y de una madre, porque cada hijo que vamos teniendo es un proyecto de Dios y tiene una misión de Dios, pero también como papás tenemos un proyecto para cada uno de ellos. Soñamos con ciertas cosas, imaginamos que van a pasar otras cosas, y cuando un hijo se va, que el Señor decide llevárselo de la manera que sea, es como terminar ahí ese proyecto, humanamente hablando. Y pues sí, fue así como verdaderamente yo en lo personal me enseñé a vivir en la voluntad de Dios. Ahí me di cuenta que nada me pertenecía, que nada era mío, ni aquello que había brotado de mis entrañas como era mi hija, que todo le pertenecía a Dios, que Él era el dueño de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Y pues ahí, hermanos, yo empecé a trabajar mucho más fuerte en promover esta devoción a la Divina Misericordia. Con mucho dolor, con mucha tristeza,
con ese proceso de pérdida que todos tenemos cuando se va un ser que amamos, pero a la vez llena de trabajo para el Señor, llena de ilusiones también por ver cómo iba creciendo esta devoción día a día, cómo las almas iban entregando al Señor y cómo se iban rescatando almas que ya no tenían un sentido de vida. Esto le dio un sentido de vida a mi vida, que también tenía como sentido de vida mi propio matrimonio, mis 3 hijos varones que quedaban y que también ellos me necesitaban. Yo lo sabía, pero sé que en ese momento quien me dio el verdadero sentido de vida fue Dios, a través de esta hermosa devoción. Hoy, a 9 años de haber pasado esta situación, yo le agradezco infinitamente a Dios que haya llegado a mi vida de esa manera. Le agradezco no que se haya llevado a mi hija, pero sí que me haya abierto las puertas de su misericordia para poder aceptar esa voluntad, para salir adelante y para ser hoy la mujer que soy. Una mujer llena de proyectos, de planes, de ilusiones, de ganas de seguir adelante. Una mujer que busca hacer la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Porque he aprendido que buscar la voluntad de Dios en mi vida es lo mejor que puedo hacer. Que no hay cosa más perfecta que realizar la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, me ha llenado de un gozo, de una alegría, puedo decir que de una sabiduría que yo no tenía. Ahora tenemos un programa de radio con mi esposo los días lunes y viernes a las 7 de la mañana que se llama La Hora de la Misericordia, un programa en el cual compartimos temas de la vida diaria entreverados con las lecturas del diario de Santa Faustina y que ha tenido mucho éxito. Tenemos 5 años realizando este programa y verdaderamente ha sido muchas gracias y bendiciones hacerlo. Yo en este momento coordino un grupo de oración aquí en donde yo vivo, un grupo de señoras muy comprometidas que realmente están entregándose a la voluntad de Dios. Teníamos una capilla en este fraccionamiento, bueno, ya existía cuando yo llegué aquí hace 5 años, que jamás había sido abierta a la presencia de Dios en cuestión de tener expuesto el Santísimo. Ahora tenemos 2 veces a la semana misa por la mañana, más la misa del domingo. Los días jueves exposición al Santísimo durante 9 horas. Hacemos guardia, hacemos nuestra hora santa y nuestro grupo de estudio de la Divina Misericordia. Empezamos 3 señoras, algunas de ellas con mucho miedo de que no iba a funcionar. Yo, con la confianza de que si era una obra de Dios, funcionaría. Hoy somos alrededor de 25 señoras las que hacemos oración, las que estamos en el grupo, las que estamos ante el Santísimo. Y bueno, pues esto yo sé que no lo he hecho yo, hermanos, lo ha hecho el Señor. Y yo quiero invitarlas a través de estos programas que espero que sigan escuchando en nuestro canal de Misericordia y Fe, para que lo intenten, para que no se detengan en el camino del Señor. Que cuando Él les pida algo, no tengan miedo. Siempre díganle: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque cuando Él nos pide algo, es porque ya nos ha dado todo lo necesario para realizar lo que nos está pidiendo. A veces decimos: no puedo, Señor, porque yo no estoy instruida para eso.
quiero decirles que el Señor nos elige y nos instruye. No nos elige porque estemos instruidas, sino porque estamos siendo almas dóciles que queremos entregarnos a su voluntad. Y esto es lo más grande y lo más maravilloso que hay para el Señor. Que tú le digas: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él te toma y te va transformando. Eso es algo que yo lo he experimentado muchas veces. Y a través de estos programas te voy a ir compartiendo cuántas veces he visto este actuar del Señor en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. Es por ello que yo no me puedo quedar callada ante tantos regalos que el Señor me ha dado a través de la devoción a la Divina Misericordia. Todo aquel que acepta ser apóstol de la Divina Misericordia va a vivir sufrimiento, sí. Va a vivir cosas difíciles también, pero va a tener la fortaleza del Señor. Va a tener la sabiduría y la entereza para salir adelante. Y de esas cosas dolorosas que el Señor permita que vivan, sacará grandes frutos, sacará grandes cosas. Yo soy un testigo de ello. Yo pude haber elegido ser una mujer que hasta el día de hoy siguiera llorando y reclamándole a Dios por la muerte de mi hija, por habérsela llevado, por no haberle permitido vivir lo que yo creía que tenía que vivir mi hija. Yo lo decidí. Tuve que decidir seguir en el camino de la tristeza, del reclamo, del enojo, o seguir en este camino de la aceptación de la voluntad de Dios. Esa voluntad que es perfecta, porque ha sido perfecta. Esa voluntad que nos convirtió en personas muy diferentes a lo que éramos antes de la muerte de nuestra hija. Hay un antes y un después en nuestra vida. Por ello, hermanos, quiero invitarlos para que estén escuchando estos temas que te van a ayudar en tu vida diaria. Yo sé que tú estás pasando algo que te duele. Quizá la muerte de un ser que amas. Quizá la enfermedad de un ser que amas o tu propia enfermedad. Pero el Señor está ahí contigo. No te ha abandonado ni te abandonará en ningún momento. Y yo quiero que a través de estos programas conozcas ese gran amor de Dios. Conozcas ese Dios del que te hablé, que tiene cualidades, porque no tiene defectos. Tiene atributos como son justicia, santidad, misericordia y amor, omnipotencia. Estos son los atributos de Dios. Esos son los atributos que Él te regala. Y hoy, a través de estos programas, quiero compartirlos poco a poco, entreverados con mi propia historia. Historia que sé que en algún momento se va a identificar con tu historia, porque no hay un alma desocupada. El día de hoy sigue habiendo cosas que me preocupan, sigue habiendo dificultades. Lo que estamos viviendo como humanidad no es fácil. Esta pandemia que nos ha tenido aislados, esta pandemia que no nos permite ese contacto físico, no es cosa fácil de vivir. Pero si lo vivimos al amparo del Señor, si lo vivimos bajo su protección, lo vamos a vivir de una manera muy diferente. Espero que sigan dándole like a nuestro canal,
Espero que también se puedan dar la oportunidad de escuchar nuestro programa en el 98.1 de FM. Es una estación de la Universidad Vasco de Quiroga y les recuerdo, es lunes y viernes de 7, lunes y viernes nada más, no de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Van a poder compartir con nosotros esos hermosos temas. También tenemos, pues ya para la semana que viene, la semana que entra, tendremos ya a su disposición una tienda virtual de artículos religiosos que esperamos que también la visiten. Estaré yo dándoles la página la semana que entra, y por lo pronto les invito que si les gustó este programa, si les gustó lo que hoy compartí con ustedes, le den like para que se suscriban y continúen escuchando estos compartires de alguien que experimentó la divina misericordia en su vida, que ha hecho de su vida un estilo de vida con la divina misericordia, porque es algo que realmente todos podemos hacer: vivir en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Hasta la próxima, me despido esperando que le den like y que me escuchen en nuestro siguiente programa. Hasta luego, hermanos. Que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay